Crónica de un magnicidio anunciado. Fernando Alcides Villavicencio Valencia nace el 11 de octubre de 1963 en un pueblo rural del Ecuador. Muere asesinado en Quito el 9 de agosto del 2023. Fue un periodista y político ecuatoriano. Fernando Villavicencio nació hace 59 años en Alousí, un pueblo rural del interior del Ecuador. Proviene de una familia de limitados recursos económicos. Cuando él tenía 13 años, su familia, en busca de mejores oportunidades, emigra a Quito, donde Fernando consigue trabajo por las mañanas pelando pescado, conchas, camarón, así como de mesero o pocillero, y en la noche estudiaba. A los 17 años ya ejercía como locutor en una radio dedicada a la cultura latinoamericana. Fernando Villavicencio comienza su vida política en el año de 1995, de la mano del movimiento Pachakutik, un partido de raíz indígena que hizo campaña por el reconocimiento del Ecuador como nación pluricultural. Y como periodista de profesión, investigó e hizo denuncias contra la corrupción del gobierno del expresidente Rafael Correa. Fue justamente su oposición a Correa que lo convirtió en una figura reconocida en el Ecuador. Una de sus investigaciones periodísticas destapó una trama de sobornos que puso contra las cuerdas a Rafael Correa y a altos funcionarios de su gobierno. Por la investigación de este caso, Correa recibió en abril del 2020 8 años de cárcel y hoy vive prófugo en Bélgica. En el año 2014, una serie de denuncias contra el gobierno socialista del siglo XXI de Rafael Correa llevan a Fernando Villavicencio a ser condenado a 18 meses de prisión. En este momento, él sale y se refugia en un pueblo indígena de la selva amazónica del Ecuador. Con las leyes y la judicatura bajo el dominio de Rafael Correa, la radio, la televisión y la prensa oprimida bajo la ley Mordaza, Fernando Villavicencio continúa con su labor investigativa. Siguen las acusaciones contra el gobierno del socialismo del siglo XXI y otra vez Villavicencio es sentenciado a cárcel en el año 2016, pero sale del Ecuador y se refugia en Lima. Regresa al país en el año 2017, cuando el sucesor de Correa, Lenín Moreno, asume el poder y le permite entrar nuevamente al país. A su regreso de Perú en el año 2017, Fernando Villavicencio retoma su vida política. Y en el año 2020 anuncia su candidatura a la Asamblea Nacional. Con el cierre de la Asamblea y la muerte cruzada de Guillermo Lasso, se hace inminente la llamada a nuevas elecciones y Fernando Villavicencio presenta su candidatura con el apoyo de los movimientos Construye y Gente Buena. Conocedor de la crisis de violencia que envuelve al país, las propuestas de campaña de Fernando Villavicencio era luchar contra el crimen organizado, y uno de los capos del cartel de Sinaloa, llamado Fito, lo amenaza de muerte. En sus declaraciones, Fernando Villavicencio dijo: "No les tengo miedo", y el miércoles 9 de agosto, a las 6:15 de la tarde, recibe 3 disparos en la cabeza, después de una ráfaga de 40 balazos. Con la expulsión de la base americana antidrogas ubicada en Manta, expulsión realizada por el expresidente Rafael Correa, el país se hunde en el crimen organizado, mafias y narcotráfico. En un país sumido en la violencia que se desató durante el gobierno del socialismo del siglo XXI, cabe recalcar el asesinato del general Jorge Gabela, quien denunció actos de corrupción en las Fuerzas Armadas, así como la muerte del joven Edison Cosíos, estudiante del Colegio Mejía, que al protestar recibió una granada en su cabeza, dejándolo en estado vegetal y muriendo 10 años más tarde, así como el crimen del alcalde de Manta, Agustín Entriago, cuando quiso poner mano dura al narcotráfico y al crimen organizado, así como la reciente muerte de Fernando Villavicencio, quien no estaba primero en las encuestas electorales. En un país que se decía Ecuador ama la vida, hoy podemos decir Ecuador corre por tu vida. Y preguntarnos quién sigue manejando el destino de nuestra patria. Porque un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.
Hago llegar mi más sentido pésame al pueblo ecuatoriano, a la familia de Fernando Villavicencio, a mi gran amiga y compañera Alicia Mosquera y su familia. Con un crimen más suscitado en mi país, entre muchos otros, yo de ustedes me despido y nos vemos en la siguiente en Cuéntame, Alexa.